transmitir elementos de reflexión para calibrar dónde estamos, que lleven a una actitud positiva y esperanzada y de, si no de excitación ante nuevas oportunidades, por lo menos de predisposición hacia ello. Pero la verdad es que estamos en un momento sin palabras descrito por este grabado, ¿no?, que es de la edición original de Alicia a través del espejo. Y creo que es una buena metáfora, porque del otro lado del espejo, Alicia se encuentra en un mundo a la vez muy familiar y muy diferente, donde los elementos que hay son familiares, pero las reglas, los comportamientos son completamente diferentes. Y ya está este proceso de traspasar el umbral, de dejar de estar en el mundo ordenado y familiar que conocemos y de estar en un mundo aquí no nos sabemos las reglas de lo que ocurre. Y esa es la primera reflexión que quería transmitiros dentro de un marco en el que voy a hablar de retos globales, de los retos globales más clave, más críticos, especialmente en una perspectiva de futuro de la humanidad y aunque solemos decir a largo plazo, quizás deberíamos dejar de decirlo, porque el largo plazo muchas veces lo tomamos como una excusa para no ocuparnos de esos retos en el día de hoy. Esos retos son críticos ya y hay que dedicarse a ello y conectar eso, y me encanta que hayáis adoptado el lema de empresa evolutiva, conectar eso, bueno, cómo deben cambiar las empresas, que yo no tengo las respuestas. Cómo deben cambiar las empresas lo vais a tener que resolver y vosotros, es vuestro rol, sois los empresarios, ¿no? Y plantearé un concepto que ya lleva un tiempo por ahí fuera, pero que no es un concepto escrito en mármol, es una visión en fase de exploración, de descubrimiento, que es este concepto de empresa regenerativa. El Club de Roma es una organización muy poco usual. Somos una asociación de 150 individuos, personalidades de todo el mundo. Como el nombre no indica, estamos basados en Suiza, somos, si queréis una definición convencional, somos un think tank global y somos el think tank global que ya empezó antes que nadie a hablar de las cuestiones de sostenibilidad. En el año 1968, que es el año en que también se toma esta foto, el año 1968 es un año clave en la historia de la humanidad por muchos motivos, pero uno de ellos es el año en el que empezamos a poder mirarnos a nosotros mismos desde fuera. Y eso yo creo que generó un despertar de conciencia planetaria que, entre otras cosas, dio lugar a la creación del Club de Roma ese mismo año, por parte, fundamentalmente bajo el impulso de un empresario, Aurelio Peccei, empresario italiano de Fiat y Olivetti, pero también un humanista y un visionario, desde luego, que se hacía preguntas sobre el futuro de la humanidad y de una manera muy atípica, y en colaboración con un grupo muy pequeño de personas, incluido Alexander King, que era entonces director científico de la OCDE, pues dijeron, bueno, es el momento de empezar a reunir personas para debatir sobre estas grandes cuestiones relevantes para el futuro de la humanidad con una perspectiva diferente. Y la perspectiva es no ignorar que todo depende de todo lo demás, no ignorar que todo es sistémico, que la vida es sistémica, que lo que ocurre aquí en el IES de Barcelona podrá tener igual influencia en lo que ocurra mañana, pasado mañana o el año que viene en el otro lado del planeta, y que nuestros futuros son interdependientes, pero no solo entre los humanos, sino, por supuesto,
con el ecosistema, con el planeta, con la naturaleza, ¿no? Una visión muy atípica, porque esto no es lo que normalmente uno se plantea, porque uno intenta plantear problemas que es capaz de resolver. El Club de Roma hizo la cosa peculiar de plantear problemas y preguntas que no somos capaces de resolver, pero pensando es importante que alguien haga estas preguntas, también pensando en todas las escalas temporales, el corto, el largo plazo, y con esa visión global, sistémica, de interdependencias, elaboramos lo que en nuestra jerga llamamos World Problematic, la problemática del mundo, ¿no? Y nos hicimos famosos por este libro, que igual algunos de ustedes ya conocen o por lo menos han oído hablar de él, que hacía esta pregunta: ¿puede la prosperidad llevar al colapso? Ya podéis imaginar que en el año 72 hacer esta pregunta no fue bien recibido. Esto no fue bien recibido por todo el mundo, ¿no? Porque estos del Club de Roma, ¿quiénes son? Unos aguafiestas. Estábamos todavía en las 3 décadas posteriores a la Segunda Guerra Mundial, que en el mundo occidental habían dado lugar a un crecimiento económico y prosperidad desconocidas hasta el momento, ¿no? Y sin embargo vienen los del Club de Roma y preguntan: oye, cuidado, esto puede terminar mal, vaya ganas de estropearnos la fiesta. Y la reacción fue muy interesante. Este libro vendió millones de ejemplares y creó un debate que todavía sigue hoy, por supuesto, porque no hemos resuelto la pregunta todavía. Creó las condiciones para que existieran los objetivos de desarrollo sostenible, el concepto de desarrollo sostenible y luego los objetivos por parte de las Naciones Unidas, el Acuerdo de París sobre el cambio climático. No somos culpables de todo, pero tenemos nuestra gran parte de responsabilidad en que estas preguntas acabaran ocupando el centro, en gran medida el centro de la agenda, ¿no? Pero no cambiamos el rumbo. Es decir, a pesar de las evidencias de este libro, el libro fue rechazado por mucha gente, vendió millones de ejemplares, pero mucha gente lo rechazó por esa idea de estos son unos aguafiestas que están planteando futuros apocalípticos y haciendo predicciones, ¿no?, negativas. Y de hecho hay muchas cosas que circulan sobre el Club de Roma también a nivel de teorías conspirativas, ¿no? Estas de las teorías conspirativas, la verdad es que no me importaría que fueran ciertas, ¿no? Pero la gente nos atribuye un poder que desgraciadamente no tenemos. La gente nos atribuye controlar el Banco Internacional de Pagos que está en Basilea, ¿no? Pues siento deciros que no lo controlamos, que no somos el gobierno oculto de la humanidad. Pero una de las mentiras que sigue circulando, por ejemplo, es que predijimos el fin del petróleo en el año 2000. Nunca hicimos eso. Las fake news no se han inventado ahora. Lo que hicimos fue plantear escenarios, simular todo un conjunto de escenarios futuros, pero todo un conjunto es, en el libro hay 13 escenarios, de por dónde pueden ir las cosas. A partir de un modelo global, primer modelo global, computerizado, sobre estas cinco variables, ¿no? Y lo que sí es cierto es que en la mayoría de los escenarios sale este problema, que es el problema, la perspectiva de un colapso de las civilizaciones por una combinación de 2 efectos: el crecimiento de la contaminación, de muchas formas de contaminación, el cambio climático es una forma de contaminación, y el agotamiento de los recursos naturales. Es decir, que lo que decíamos, y si seguimos actuando de la misma manera ciega a las consecuencias de nuestras acciones, y seguimos desarrollando un modelo basado en el crecimiento permanente e indefinido de consumo de recursos, y además no nos importa la polución que generamos, acabaremos teniendo este problema en el cual el agotamiento de los recursos combinado con la polución hace que al final
cae en la producción de alimentos y termina cayendo la población. Colapso. Pero el libro también decía, se puede hacer otra cosa. Hay otros escenarios y hay escenarios de estabilización, en el cual se hace compatible el bienestar humano con los límites planetarios. Esto no fue lo que se oyó por parte de, y bueno, en parte la culpa es nuestra, de no haber puesto suficientemente el énfasis en lo que estamos diciendo es que tenemos que aprender y tenemos que cambiar nuestro rumbo. ¿Hemos cambiado? Lamento decir, y es una respuesta muy simplista, pero en resumen la respuesta es no. No hemos cambiado ese rumbo, no hemos desarrollado el concepto de desarrollo sostenible. Esto es un gráfico también muy simplista, pero muy ilustrativo, en torno a dos conceptos. El índice de desarrollo humano, que es un índice de las Naciones Unidas que combina el PIB per cápita y los niveles de educación y de salud en los distintos países, y la huella ecológica, o medida en número de planetas, un concepto desarrollado por colegas míos del Club de Roma, Mathis Wackernagel y Bill Rees, para medir cuál es nuestro impacto en términos de cuánto planeta necesitamos para mantener nuestro estilo de vida, con la forma que tiene nuestro consumo de recursos y nuestra generación de contaminación, ¿no? Y la conclusión es que veis aquí que hay básicamente dos grupos de países. Los países que llamamos desarrollados, que tienen unos niveles de desarrollo humano altos, sí, pero una huella ecológica insostenible, porque es como si necesitáramos varios planetas para sostener nuestro nivel de vida, y un grupo de países también muy amplio que tienen índices de desarrollo humano mucho más bajos, tienen huella ecológica baja, pero índices de desarrollo humano también bajos. Y además, si hiciéramos una dinámica aquí, veríamos que los países, al desarrollarse, evolucionan según una trayectoria como esta. Y el caso más, tengo que incorporar ese vídeo a mis presentaciones, presentando, por ejemplo, el caso de China, que en muy poco tiempo, en unas pocas décadas, se ha movido de aquí a aquí. Pero el problema es que todos los puntos que veis deberían estar en este rectángulo, que es aquel en el cual tenemos desarrollo humano elevado, compatible con el hecho de que solo tenemos un planeta. Algunos están pensando, como sabéis, en migrar a otros planetas, pero yo no sé vosotros, yo pretendo quedarme aquí y la vida en otros planetas no me parece lo suficientemente atractiva, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Sabiendo además, y lo interesante es que sí que hay países que están ahí cerca, pero no son los países que tenemos como referencia, son en general, ¿no? Son países del sureste asiático y de América Latina, el Caribe, donde hay un equilibrio de desarrollo humano ya relativamente elevado y, sin embargo, huella ecológica razonable. Este es el gran reto pendiente, este es el mensaje uno de los mensajes clave que quería transmitiros, ¿no? Y junto a ese reto está la realidad. Si hay otro mensaje que quiero transmitir es que hay que mirar el mundo tal como es, no tal como nos gustaría que fuera, o no tal como nuestra perspectiva muchas veces demasiado confiada, demasiado arrogante, nos hace creer que es, ¿no? Entonces, hay cosas que son muy indicativas, ¿no? Esto tiene que ver con población. La población, bueno, de hace unos años, pero no ha cambiado mucho. Veis dónde está masivamente concentrada la población, ¿no? Y si miramos nacimientos, la conclusión es todavía más clara en el sentido en particular de que África es el gran continente. En una generación, la población de África se habrá multiplicado por 2, pasando de 1.200 millones a 2.500.
Y, cosa muy importante, aproximadamente la mitad de los jóvenes del mundo, la mitad de la población de menos de 30 años del mundo, será africana. Y esto, para nosotros que estamos a un paso, debe hacernos reflexionar sobre ver esa realidad y, en función de esa realidad, ¿qué hacemos? ¿Podemos seguir ignorándola? No recomendable. Decía Ortega y Gasset que las realidades ignoradas preparan su venganza. Y si no la ignoramos, tenemos distintas opciones. Tenemos la opción de cerrarnos, la tentación que estamos viendo muy fuerte en Europa, también en Norteamérica, de cerrarse al mundo. No queremos que vengan, ponemos barreras, muros y nos aislamos nosotros mismos porque pensamos que tenemos un vergel y queremos conservarlo. Y esa tentación es en muchos sentidos muy peligrosa, muy complicada, o nos abrimos de una manera inteligente. Porque a la vez, aquí tenéis el contraste entre esto que tenéis a la izquierda, que es dónde está la gente, y con dónde está la riqueza, no augura nada bueno. Porque hay una tensión evidente, ¿no? ¿Dónde está la gente y dónde estará la gente? ¿Y dónde está la riqueza? Esto es África, ¿no? Y Asia está, evidentemente, como bien sabéis por vuestra experiencia, creciendo a toda velocidad, y no solo es China, son muchos otros países, ¿no? Estamos en un mundo diferente del de hace 20 años, realmente diferente. Estamos en un mundo que ha escapado al marco occidental, al dominio occidental, y en el propio Occidente ya no nos creemos ese marco de todas maneras. Es decir, singularmente con lo que viene haciendo Estados Unidos en los últimos tiempos, ¿no? Con lo cual, el marco de gobernanza global, pero no me refiero solo a las Naciones Unidas, y así son un instrumento eficaz o no de gobernanza, sino el marco conceptual ha estallado. ¿Y qué hay detrás de eso, ¿no? Esto es solo más de lo mismo. Esto fue un estudio de Financial Times que es muy gráfico, ¿no? Es la evolución de las fracciones de China y Estados Unidos en el comercio mundial, ¿no? Y veis que en 20 años, 2000-2020, pues claro, si miramos la parte del comercio sumada a la parte del comercio de China y Estados Unidos, cómo se distribuye entre los dos países, pues ya veis cómo ha evolucionado. Y esta me encantó porque es en las relaciones de los países entre ellos, con quién tienes más intercambios comerciales, ¿no? Hace 20 años Estados Unidos dominaba claramente, salvo excepciones, y ya veis la pinta que tiene hoy. Lo cual explica algunas cosas que muchos comentaristas políticos consideran inexplicables, como lo que está haciendo la administración Trump, ¿no? Y yo creo que es mucho menos impredecible de lo que pensamos. Solo hay que leerlo, hay que intentar descifrar las claves. Una de las claves es una administración mercantilista. Ya no está tanto en el modelo de globalización neoliberal, está en el modelo de mercantilismo, que es una cosa muy anterior en la historia de las doctrinas económicas, donde el comercio les importa mucho. Y además del comercio hay otra cosa que les importa mucho, que son los minerales estratégicos. Entonces, entre estas dos cosas se explican muchos elementos de la geopolítica actual. Hay una verdadera carrera y una verdadera obsesión por la geopolítica. Siempre ha sido en grandísima medida una carrera por los recursos, pero ya no es tanto el petróleo o los combustibles fósiles, sino el acceso a los minerales estratégicos, lo que está determinando muchas de las acciones. A lo cual uno se pregunta, si esto está muy bien, pero
tenemos futuro en una carrera, en una confrontación por quién gana el acceso a los minerales estratégicos. Primero es dudoso porque, en fin, no necesito explicar aquí, China tiene una lista muy larga y, o sea, estamos en condiciones de ganar esta batalla si lo planteamos como una batalla. No deberíamos plantearlo como una colaboración para gestionar de la mejor manera posible y una manera sostenible los minerales, los recursos estratégicos que son fundamentales para el bienestar de toda la humanidad. No deberíamos replantear el paradigma de relaciones internacionales porque esto, traspasar el umbral, Alicia a través del espejo, a mi juicio, al juicio del Club de Roma, estamos en un momento crítico de la humanidad. Lo llevamos estando desde hace tiempo, pero como no queremos abordarlo, pues se vuelve más crítico, en el cual tenemos delante una bifurcación. Lo que tenemos delante en realidad es las dos cosas a la vez. Esto no necesito explicarlo, ya lo tenéis en los diarios todos los días en formas diversas, en formas de conflictos militares, de conflictos armados, violentos, en forma de confrontación, de pelea por la hegemonía sobre el mundo, pero también está a la vez surgiendo otras opciones y ahí es donde vosotros, como empresas internacionalizadas, creo que podéis jugar un papel fundamental. Esta es la vía de alguna manera, esta es la vía de concebir las relaciones internacionales y la vida en general como una guerra, y esto es concebirlo como el comercio, como las relaciones pacíficas y mutuamente beneficiosas, ¿no? Ese es el reto que tenemos por delante. Lo que estamos haciendo por nuestro lado son varias cosas. Una, hace 3 años publicamos este libro, Earth for All, cuyo mensaje es posible combinar límites planetarios y bienestar para todos. O sea, esto no es imposible, no hay un futuro solamente apocalíptico porque los recursos son escasos. De hecho, dentro de unas semanas, meses, sacaremos un libro sobre el final de la sobrepoblación. Mucha gente ha estado pensando el problema que tenemos, que hay demasiada gente sobre el planeta, a lo cual siempre preguntaba, ya, pero ¿quién sobra? Claro, si partimos de la base de que hay demasiada gente, ¿quién está sobrando, ¿no? Pero bueno, la evolución, y hay varios factores, y uno muy positivo es la evolución del estatus de las mujeres en todas partes, hacen que, pues parece que la demografía no va a ser el problema crítico. Pero en todo caso, como digo, este libro es posible combinar límites planetarios y bienestar para todos en base a 5 áreas: transición energética, agricultura regenerativa, desarrollo, políticas de desarrollo de los países que lo necesitan específicas, el fortalecimiento del estatus de las mujeres y las niñas en el mundo, y también políticas claras de combatir la desigualdad. El mapa ese que os he enseñado antes, ese contraste tan fuerte entre población, dónde está la población, dónde está la riqueza, es receta segura para graves problemas, para graves fracturas, ¿no? Es como una bomba de relojería. Pero esto no basta decir es posible. Luego la otra gran pregunta es ¿y cómo aprendemos? ¿Cómo cambiamos? Porque el hecho es que muchas de estas cosas que estoy contando ya se saben, ya las sabemos, ahora con mucho más conocimiento científico que hace unas décadas, y sin embargo no hemos cambiado.
Esto ya fue identificado en el año 79 por el Club de Roma y con esta visión de el ejercicio que tenemos por delante es un ejercicio de aprendizaje. Y aprendizaje significa cambiar, no significa leerse un libro. Significa realmente cambiar nuestra manera de estar en el mundo, nuestra manera de relacionarnos, y tiene muchos niveles. Es decir, vosotros, vuestras empresas están cambiando todos los días y sospechamos que para el cambio del que estamos hablando vamos a necesitar niveles mucho más profundos de aprendizaje. Pero es posible. Los humanos tenemos esa capacidad y estamos infrautilizándola. En el 2022, que era el cincuentenario de los límites al crecimiento, publicamos este libro, que era un poco hacer historia de los límites al crecimiento, de lo que pasó desde entonces, de dónde estamos y a dónde podemos ir. Y mi capítulo que cierra el libro es cómo aprendemos lo que ya sabemos. Cómo ponemos en ejecución, cómo cambiamos nuestros comportamientos en función de lo que ya sabemos, cómo aprendemos de forma anticipatoria antes de los desastres, ¿no? El año que viene, el año pasado se cumplieron 45 años de... Por cierto, este libro en castellano tenía un título aún mejor, Aprender Horizontes sin Límites. Se cumplieron en el año pasado 45 años y empezamos con el trabajo de elaboración bueno, No Limits to Learning, años después, cómo lo vemos, qué ha pasado, cómo hemos avanzado en nuestras capacidades de aprendizaje. Y esto será publicado el año que viene con este título que tuve la osadía de proponer, porque esta visión es una visión esperanzada, no optimista, distinto. Optimista es pensar las cosas saldrán bien al final, no sabemos cómo y tal, pero no hay mucho de qué preocuparse. La esperanza es otra cosa, la esperanza es una propuesta de participación activa en el aprendizaje y en que las cosas salgan bien. Es una llamada a la acción. Y es parte de un programa que creé en el Club de Roma que se llama El Quinto Elemento, que tiene mucho que ver con la evolución cultural de las mentalidades y con poner también todos los recursos de ciencia e innovación al servicio de la sostenibilidad. Dicho todo esto, que es considerablemente abstracto, ya lo sé, y además probablemente no os haya mejorado la sensación de ansiedad y preocupación que demostrabais, muchos de vosotros demostrabais tener al principio. ¿Qué pueden hacer las empresas? ¿Cómo navegar esta complejidad e incertidumbre? Pues hay un elemento que yo creo que vais a entender muy fácilmente, que es no negar la realidad. En las empresas en general uno no tiene esa opción, porque quiero decir, no estás en el mundo académico, no estás lejos de los problemas reales, con lo cual no puedes negar la realidad, ¿no? Y eso yo creo que es una ventaja que tenéis, que forma parte de vuestro músculo, de no negar la realidad. Pero no basta con eso. No negar la realidad quiere decir conocer el mundo tal como es, pero muchos de vosotros conocéis mucho mejor que otros lo que pasa por ahí fuera. Sabéis que cuando uno pone un pie, particularmente en Asia, se queda estupefacto ante el ímpetu que tiene, todo lo que está pasando, cómo se está desarrollando. E insisto, no hablo solo de China. Pero conocer la realidad solo es el primer paso. Luego uno tiene que decidir qué actitud adopta. Si se cierra y se queda en sus marcos ya establecidos, convencionales, y dice, bueno, sí, conozco la realidad, pero yo sigo con mi forma habitual de trabajar, no aprendo. Eso es receta segura para graves problemas. La otra actitud es, vamos a abrir posibilidades, ¿no? Entonces, esto puede sonar abstracto, pero seguro que sois capaces de interpretarlo en vuestro contexto. Lo predecible ya no funciona, hay demasiadas variables, lo
Los modelos de evaluación de riesgos, tenemos aquí a representantes de entidades financieras y de seguros. Los modelos de evaluación de riesgos están muy, pero muy entre paréntesis. Los modelos existentes, los modelos establecidos, porque todavía no están teniendo en cuenta muchas de las externalidades negativas de nuestros procesos económicos. Todavía, y no es por desconocimiento, el sector de seguros, el sector financiero es consciente de todas estas cosas. El cambio climático es una disrupción mayúscula con la cual no podemos negociar. Podemos pensar en negociar con Rusia, por decir algo. Podemos pensar en que las partes en Oriente Medio se sientan a una mesa de negociación y acuerden algo mejor que lo que tenemos hoy en día. Pero no podemos convocar una mesa de negociación con el cambio climático. Es imparable. Y a lo mejor es la expresión de gente que piensa que es Gaia, ¿no? El ecosistema global que está diciendo, bueno, este experimento de los humanos fue interesante y tal, pero estuvo divertido un rato, pero ya va bien, ¿no? Ya va siendo hora de pasar a otra cosa. Porque, y esto siempre lo digo, aquí no se trata de salvar al planeta. No os preocupéis por el planeta. El planeta va a seguir ahí. La vida va a seguir ahí. La vida tiene una resiliencia infinita. Tenemos que aprender de la vida. Si queremos hacer de verdad innovación, la vida es el fenómeno más innovador posible. Mucho mejor que nosotros en términos de innovación, porque además está creando constantemente lo nuevo, incluidas formas nuevas de vida, sin generar polución, sin todos los problemas que nosotros creamos, ¿no? Entonces, el tema es, ya no estamos en un marco predecible, los procesos de evaluación de riesgos existentes no reflejan la realidad, y esto es una problemática específica, entre otras cosas, para la evolución del sector financiero, es un tema también sobre el cual trabajamos, pero esto os afecta a todos, queráis o no. Y ahí está la opción de, esto es una noticia que me va fatal, qué pereza, ¿no? Esto de que me cambien los marcos y de que el marco que yo tenía, el que estaba tan acostumbrado, ya no me funciona. Bueno, hay que salir de esa pereza y hay que verlo como la apertura de un espacio de posibilidades, la crisis como apertura de un espacio de posibilidades y de oportunidades. Ya sé que cuesta, pero en el fondo también tenéis el músculo para eso. Y en particular quería, ya terminando, focalizar en esto de la regeneración, que es un concepto que va más allá de la sostenibilidad, porque en realidad necesitamos regenerar muchas cosas. Necesitamos regenerar ecosistemas, pero también necesitamos regenerar las relaciones entre nosotros, entre humanos, entre países, ¿no? Y cómo se puede plantear esto en el contexto empresarial, y no tenemos las respuestas. No os voy a dar, esta es la receta, esta es la ecuación y esto es lo que tenéis que hacer. Mi provocación es, este es el problema, estas son las posibles actitudes ante el problema, y si tomáis la actitud de aprender, sois vosotros los que vais a desarrollar esa realidad, sabiendo que hay muchos otros, es decir, no sois los primeros en el mundo, sabiendo que hay muchos otros y muchos empresarios en muchos países que ya se están planteando estas cosas y ya están intentando construir caminos en esa dirección. En esencia, la regeneración, primero, no es una cosa de cumplimiento formal de obligaciones. Muchas veces la problemática que tenemos en todos los asuntos medioambientales y de gobernanza, etcétera, es que se han concebido las respuestas como regulaciones.
y venga, ahora te hago que te comportes de una determinada manera, pero es un añadido a tus procesos, muchas veces un añadido burocrático, más administrativo que otra cosa, de checklist, ¿no? De comprobar, cumplo esto, cumplo lo otro, las normas, los estándares, etc. Eso está muy bien y en muchos sentidos tiene que existir y es beneficioso, pero nuestro planteamiento es que o eres regenerativo o lo haces como un elemento de tu estrategia de empresa, o no va a ser suficiente y además no vas a sacar los beneficios de una posible estrategia regenerativa. Aquí tengo un problema porque no se ve lo que dice, aquí unas cuantas frases, pero esencialmente es ¿qué es ser regenerativo? Primero es considerar que estos retos existenciales para la humanidad, básicamente el reto de la descompensación del desequilibrio entre huella ecológica y desarrollo humano, con su componente muy fuerte de desigualdad y que incluye cambio climático, pérdida de biodiversidad, conflictos geopolíticos, que todo eso no es algo a lo que uno pueda ser ajeno. Si son retos existenciales para la humanidad, son retos existenciales para mi empresa y para mí como individuo. Primera reflexión. Segunda reflexión es que la salida está en contribuir al bienestar de las comunidades en un planeta saludable aquí y en el futuro, y trabajar un concepto más de ecosistema, la empresa en el centro de un ecosistema de las personas a las que sirve la empresa, de los clientes, de los partners, de los accionistas, de todo lo que hay alrededor y especialmente de las comunidades humanas y los ecosistemas naturales de los cuales se nutre la empresa también. Que todo eso al final hay que tenerlo en consideración y particularmente plantear o replantear innovación y tecnología al servicio de esas comunidades humanas, proporcionando bienestar con mínima huella ecológica. Y cuando digo innovación, como sabéis bien, no solo es innovación tecnológica, por eso digo innovación y tecnología, son dos cosas distintas. Por ejemplo, hemos dado por hecho en la evolución de los últimos décadas, pero incluso unos pocos siglos, que necesitábamos cada vez más energía, ¿no? Y hemos tenido la suerte, en fin, veremos cómo la película acaba, pero hemos tenido la suerte de disponer de los combustibles fósiles que nos han permitido una expansión espectacular, no solo de la humanidad como población, sino de los niveles de bienestar material, ¿no? Pero ya toca preguntarse, bueno, pero ¿cuál es la pregunta aquí? Porque esto de la energía es central a todo lo demás. Si queréis simplificar cómo miráis el problema, mirad a la energía, a nuestro metabolismo. Esto marca todo lo demás. Entonces, claro, estamos en la transición energética de fósiles a renovables. Esto es un cierto nivel de aprendizaje que no hemos completado, pero en el que hemos avanzado mucho, desde luego. Pero en ese nivel no nos estamos preguntando, pero vamos a necesitar cada vez más consumo de energía para seguir en nuestro modelo de prosperidad y de desarrollo. ¿Es así? Es decir, simplemente cambiamos de coches de gasolina o diésel a coches eléctricos, pero todo lo demás sigue igual. Y eso es un nivel de aprendizaje, pero hay otro nivel que tiene que ver con reformular la pregunta diciendo, ¿y si pudiéramos desacoplar, y hasta cierto punto lo estamos intentando, economía circular, etcétera, si pudiéramos desacoplar nuestra actividad y nuestro bienestar del consumo de energía? Y la última pregunta, la pregunta de verdad es, pero bueno, ¿para qué necesitamos consumir energía? Que curiosamente no nos hacemos esa pregunta. ¿Es el consumo de energía, un consumo de energía cada vez más creciente, lo que determina nuestro nivel de bienestar y de salud? Y la respuesta es no. Lo sabemos por sabiduría
antigua, desde el principio de la humanidad, pero también por investigaciones modernas, que la salud y el bienestar está determinado por la calidad de nuestras relaciones con otros seres humanos y que también con los seres vivos, con la vida en general, con la naturaleza. Lo cual ya te replantea completamente otra estrategia, es decir, ¿no debería yo dedicarme a servir a la calidad de las relaciones y a la calidad de las relaciones también con el ecosistema en lugar de consumir cada vez más energía? Misma pregunta se puede hacer sobre la digitalización. Hasta ahora no he conseguido no mencionar la expresión inteligencia artificial. Que, podríamos hablar horas sobre esto y sí que habrá ponencias donde salga este tema. Y es un tema problemático porque la mayor parte de los debates o de las reflexiones sobre inteligencia artificial no están basadas en lo que realmente es, sino en aspiraciones, ensoñaciones o pesadillas que tiene la gente sobre eso. Pero sea lo que sea, la pregunta es, ¿eso y la digitalización en general nos ayuda o no nos ayuda a abordar este desequilibrio ecológico que tenemos, este desequilibrio entre bienestar humano y límites planetarios? Porque esa debería ser la pregunta. Entonces es obvio que hay muchas cosas, muchos elementos de esto que está ya en nuestra vida en todo momento, que no están contribuyendo a un equilibrio ecológico, y no voy a extenderme sobre eso, pero podemos hablarlo mucho. Desde el punto de vista de los consumos, de reforzar todavía más un modelo consumista muy intenso en el consumo de recursos y en la generación de contaminación, de polución. Pero incluso desde el punto de vista, en fin, creo que estáis perfectamente al tanto hasta qué punto la digitalización que conocemos y tal como la estamos enfocando está generando fragmentación, está generando problemas de salud mental, está generando un mundo que es menos humano que antes. Eso es un destino inevitable y entonces tenemos que condenar la digitalización. No, somos nosotros y no las máquinas, somos nosotros los que somos responsables de diseñar las máquinas de manera que hagan determinadas cosas y no otras. Y tenemos la capacidad, y esa es de nuevo la respuesta esperanzadora, de hacer otra cosa. Otra cosa que puede ser muchas cosas distintas, incluido reducir consumo de energía, consumo de recursos, etc. En definitiva, y ahora sí que termino, creo que la sociedad ha estado demandando a las empresas determinadas cosas y a las que las empresas han respondido, ¿no? Un poco en esta evolución. Hay un gran problema en las lógicas de burbuja, que es, la sociedad está pidiendo a las empresas determinadas cosas sin que nos sentemos todos a ver cómo las empresas pueden jugar un rol extraordinario en abordar estos retos globales con los que empezamos, en abordar estos retos existenciales. O sea, por ejemplo, las conferencias de las COPs, no sé si habéis ido a alguna, es llamativo hasta qué punto todo el mundo está ahí, pero separados. Es decir, los gobiernos negocian ahí sus declaraciones y sus compromisos y tal. Los científicos, el mundo académico está también ahí, tiene sus propios eventos. Las empresas también están ahí, tenéis vuestros propios eventos. Y luego las ONGs están un poco por todas partes y tal. Pero eso no es un proceso en el que todos los sectores se pongan a trabajar juntos. Y ese es el grave problema de la relación, en particular de la sociedad con las empresas. No hay un proceso en el cual en una sala se sienten X personas a decir, miren, tenemos un problema grave de seguridad alimentaria en el mundo, desde la perspectiva
de la administración, de la ciencia, de la empresa y de la sociedad civil, todos juntos cómo vamos a abordar este problema y cómo vamos a crear las condiciones, en particular, para que las empresas puedan desarrollar sus capacidades produciendo resultados positivos, ¿no? Entonces, la visión que planteamos es esta. No sé por qué se ha quedado esto pequeñito. Esto pretendía ser tan grande o más que lo demás. Lo siento, cosas de PowerPoint. Donde la empresa juega este rol de verdaderamente proporcionar soluciones y bienestar a las comunidades humanas dentro de los límites planetarios. Esto es difícil, sí, esto es posible también. Requiere aprendizaje sustancial y requiere, yo creo que sobre todo esto, y esta es mi última transparencia, reconectar con nuestra propia humanidad, no tenerle miedo a la realidad. Muchas veces, una vez que uno ha mirado la realidad y se da cuenta de lo que hay, esa reacción de encerrarse mentalmente, físicamente, etcétera, por supuesto es una reacción de miedo. De miedo ante el futuro, de miedo a la pérdida, ¿no? Particularmente en el mundo occidental, en Europa, hay un nivel de ansiedad porque pensamos que lo que viene no va a ser bueno para nosotros. Pero esto es la profecía autocumplida. Si dejas que el miedo te pueda, acaba ocurriendo lo que temías. Esto en la tradición griega, bueno, y en otras, está perfectamente reflejado este concepto. Tienes una profecía y en función de esa profecía piensas que reaccionas para evitar que se cumpla y en el fondo lo que creas son las condiciones para que se acabe cumpliendo. Tenemos que hacer lo contrario, crear las condiciones para superar los miedos y convertirlo en esperanza, en oportunidad, reconectando con el sentido profundo de nuestra existencia individual y colectivamente, que es el servicio a las personas y al planeta. Muchas gracias.